Hola, hoy vamos a trabajar la unidad 2 denominada ecosistema. Revisaremos conceptos, la clasificación de los ecosistemas, la caracterización de los ecosistemas, cómo está estructurado en cuanto a los componentes bióticos y abióticos. Pero vamos a iniciar con la estructuración. La estructuración implica a los factores bióticos, o sea, todo aquello que contenga vida, y los factores abióticos, todo aquel componente inanimado o sin vida del ecosistema. ¿Quiénes habitan en el ecosistema? Empecemos por el más pequeño de ellos, que es el organismo. ¿Qué es un organismo? Es cualquier sistema vivo formado por una o más células. La palabra organismo deriva del griego organon, que significa instrumento. En otras palabras, es cualquier animal o vegetal, cualquier cosa capaz de desarrollar procesos vivos. Independientemente al tamaño que pueda tener este organismo, siendo unicelular, siendo pluricelular, llegando a un nivel más complejo de estructuración, sigue siendo un individuo, un organismo, independientemente al tamaño. Cuando estos organismos tienen que cumplir una de las características de los seres vivos, que es la perpetuación de la especie, por lo general requiere a uno idéntico a él, o sea, de su misma especie, puesto que solo los individuos de la misma especie tendrán la capacidad de reproducirse entre sí dejando descendencia fértil. Estos individuos, cuando se reúnen y son todos de la misma especie, en un área determinada se denominan población. O sea que todos los organismos de la misma especie que viven en la misma región, en un mismo tiempo, forman una población. Por ejemplo, encontramos a una población formada por loros, por gua'a. Vemos aquí diferentes individuos, ¿sí?, que están habitando diferentes lugares. Ellos, en la medida que están agrupados con los de su misma especie, entonces han formado una población, ¿sí? Cuando esta población de un individuo interactúa de cierta manera con algún grado de interdependencia o compartiendo el mismo lugar, cada uno de ellos constituye a su reunión definida de animales, ¿sí? Aquí vemos jirafas y vemos cebras. Ellas no son enemigas naturales, ellas solas cohabitan un mismo lugar, la comunidad de jirafas y la comunidad de cebras, o en este caso, comunidades de pastizales y comunidades arbustivas y comunidades arbóreas más en el fondo, donde existen diferentes poblaciones porque están constituidas de diferentes especies, pero en un mismo lugar. Con un grado de interdependencia, sí. De repente beben del mismo abrevadero, caminan por el mismo suelo, no juntos y al mismo tiempo, uno detrás del otro, cada uno con su manada. Vemos las comunidades vegetales también que forman de diferentes constituciones, arbustos, matorrales, bosques, comunidades riparias y otras también. Vemos aquí la diferencia en altura, ya del fondo observamos árboles, observamos arbustos y pastizales. Cuando esas poblaciones mencionadas se juntan, o sea, las poblaciones forman comunidades mayores, pero compartiendo un mismo ambiente, entonces forman lo que se denomina biocenosis.
Por ejemplo, aquí vemos el arrecife donde encontramos corales, peces de diferentes especies, mantarrayas, tortugas, tiburones, ballenas, que son animales que corresponden a grupos de especies diferentes que coactúan, cohabitan el mismo ambiente determinado en un mismo tiempo. Y estas biocenosis se van a dar por estratos, por grupos. Por ejemplo, tendrán un estrato vertical. Eso es de acuerdo al tamaño de esos vegetales. Entonces tendremos un estrato arbóreo, un estrato lilianiforme, o sea, de las lianas, los isopó, van a formar un tipo de estrato y estos estratos se podrán distribuir de diferentes maneras. Por ejemplo, de manera uniforme, de manera agregada, haciendo grupitos, vemos acá, que forman grupitos pequeños y que están ciertamente separados. Digamos que podemos encontrar en cuanto a los animales los estratos agregados cuando vemos las comunidades de leones, de hienas, de elefantes, de jirafas, de cebras. Ellos forman su grupito, no están mezclados con los demás. Comparten el mismo sitio, pero ellos están distribuidos de esta manera. Un estrato horizontal que sea uniforme podemos ver más bien en un bosque implantado o en una instalación de un yerbal, por ejemplo, o tal vez un tungal. También vamos a encontrar patrones azarizados, como en el caso del yaguareté, en nuestros bosques, ¿sí? Cuando seguimos con el estrato que viene a ser vertical, tenemos entonces un estrato arbustivo y un estrato herbáceo, ¿sí? En realidad este es un estrato herbáceo. Arbustivo sería de arbustos, como podemos observarlo en este punto, donde encontramos arbustos. Entonces aquí en un espacio de tiempo encontramos diferentes formaciones. De pronto algo que ha sido recientemente explotado, algo que está en pie, totalmente organizado, especies también acá arbóreas, y aquí encontramos especies arbustivas. ¿Qué es un biotopo? Recién definimos lo que era la biocenosis. O sea que esos grupos de animales y vegetales que cohabitan en un mismo sitio y donde encuentran todas las condiciones necesarias para que la vida se desarrolle, se van a encontrar dentro de lo que se denomina biotopo. O sea, biotopo es el ambiente, el abiótico, el factor abiótico que reúne todas las características para que allí pueda permanecer la vida. Eso es un biotopo. Entonces, en el biotopo va a vivir la comunidad biótica, que son las comunidades de plantas y animales considerados como un todo y que reúnen a las diferentes especies y son capaces de interactuar entre sí formando lo que se denomina un ecosistema. Oikos del griego que significa casa y sistema también del griego que significa conjunto compuesto. En otras palabras, un ecosistema es aquel sistema ecológico formado por la interacción de organismos coactores y su medio ambiente. También podemos decir que es el biosistema, en otras palabras, porque es el sistema de la vida. También se ha definido como el sistema interactuante, que comprende una comunidad y su ambiente físico, o sea, lo biótico y lo abiótico, lo animado e inanimado. Visualizamos acá diferentes ecosistemas muy bellos que reúnen también diferentes definiciones, como que es la unidad natural de partes vivas e inertes, es el lugar o medio, los ecosistemas, es el conjunto de seres vivos en un mismo medio y de los elementos no vivos,
También son sistemas termodinámicamente abiertos que reciben energía externa, o sea, del sol, donde se aporta materia orgánica y se transmiten a los ecosistemas vecinos a través de un flujo de materia o movimiento de los individuos. Entonces llegamos a visualizar los biomas y encontramos diferentes imágenes que nos permiten visualizar que existen diferentes tipos de biomas. Tal es así que aquí, en esta parte del mundo, le llamamos biomas y en otras partes eh, formaciones vegetales, por ejemplo. Depende de la ubicación en el planeta. Entonces, ¿qué es biomas? Bio siempre es vida y va a tratarse de la comunidad principal de un grupo de organismos que habita un lugar donde ellas llegan a su clímax, donde tienen su máximo esplendor. Entonces existen lugares del planeta que son caracterizados por ciertas especies, porque ellas son originales de allí, son nativas y son las que se encuentran en mayor cantidad de, de individuos y en mayor superficie. Por ejemplo, si yo digo que yo estoy en un bosque es porque encuentro una gran cantidad de árboles. También voy a encontrar arbustos y pasto, pero los árboles tienen que ser en mayor cantidad, diferenciada y mayor superficie. Entonces, eso va a definir a los biomas en sí, el contenido, qué es lo que voy a encontrar allí como forma principal de vida. Este bioma tiene que estar caracterizada por el clima, el suelo, la vegetación y la fauna, que todas deben ser capaces de cohabitar ese lugar y son similares entre sí. O sea, tienen un punto en común que es el mismo tipo de comida, la misma temperatura, la misma cantidad de humedad reinante. Estas grandes unidades de vegetación se llaman por los ecólogos europeos formaciones vegetales. Los biomas en América del Norte le llamaron biomas. Nosotros le llamamos también ecosistemas. Pero ¿qué significa cuando yo voy a diferenciar bioma y decir formación? Si digo formación vegetal, es obvio que estoy refiriéndome específicamente a los individuos del reino Plantae, mientras que cuando hablo de biomas casi siempre me voy a referir a los grupos grandes de animales. En castellano le llamo simplemente ecosistemas. Bajo la influencia de la latitud, la altitud, la elevación, regímenes de humedad y temperatura, los biomas van a variar geográficamente, desde los trópicos hasta el Ártico, ¿sí? Indiscutiblemente. Y en cuanto a altitud, desde el nivel del mar hasta los 7.000 metros sobre el nivel del mar, hasta los 8.000 metros donde ya se calcula que no hay vida. Visualizamos aquí 4 ecosistemas o biomas totalmente diferentes. Encontramos uno montañoso con ciertas características que no vemos nieve, pastizales, un ecosistema totalmente acuático en la Amazonia y en la Pampa donde encontramos un río. Acá encontramos aguas como más quietas, totalmente diferentes. ¿Qué es lo que la naturaleza nos demuestra? La diversidad, total diversidad, que nos muestra que existen muchísimos biomas diferentes en todo el mundo. En el Paraguay mismo, cuando hacemos un pequeño recorrido, encontramos más de 40 biomas. O sea, si yo les pido a cada uno de ustedes que me dibuje un bioma del Paraguay, puedo encontrar 40 figuras diferentes. No porque dibujen distintos, sino que porque los ambientes son distintos. Entonces es así que encontramos ecosistemas o biomas de agua dulce, donde vamos a encontrar lagos, estanques, humedales, lagunas, ríos, riachuelos, riachos. Y a diferencia de los ecosistemas marinos que suelen ser ricos en sal,
mares salinos, marjales. Encontramos muchas partes que son el océano abierto, las regiones del litoral, las regiones poco profundas del mar, las regiones bentónicas, lo más profundo del océano, lo más oscuro del océano, los estuarios, y encontramos en el mar también los arrecifes de coral, una vida marina increíble. En los ecosistemas de agua dulce encontramos los pantanos, ¿sí? Vidas intermedias en los deltas de los ríos. Y vemos la diversidad, de pronto desde el océano, desde la playa, el mar, el mar abierto, regiones totalmente terrestres, visualizamos en todo que encontramos el aire, el arrecife de coral, un elefante, vemos aquí un lago entre las montañas, el desierto y después el agua, las playas y el agua, vemos la inmensidad que nos ofrece nuestra biosfera, nuestro planeta Tierra, que como bien dice su nombre, bio, vida, Sphaera globo, la biosfera, que es la parte de la Tierra donde se encuentran todos los organismos vivos. La biosfera es el delgado manto de vida que cubre la Tierra, recibe el nombre de biosfera. Para clasificar sus regiones se van a emplear diferentes enfoques y diferentes autores lo han logrado. Que la biosfera es el hábitat donde encontramos nuestro lugar o espacio para vivir. Aquí nos desarrollamos, nos reproducimos y morimos. Es nuestra casa. ¿Quiénes son los que cumplen estas características? Los seres vivos. ¿Qué compone a la biosfera? Pues de afuera para adentro, la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera. Los ecosistemas, entonces, por un lado tenemos a las comunidades, las biocenosis, y los biotopos diferentes de acuerdo al punto del planeta. Biotopo más biocenosis es igual a ecosistema. De allí que tenemos una diversidad, como ya habíamos mencionado, que puede ser, por ejemplo, diferenciado de acuerdo al clima, donde vamos a tener las zonas frías, la zona intermedia, la zona cálida y la zona templada. De polo norte a polo sur, en cuanto a latitud. También vamos a encontrarnos con ecosistemas denominados terrestres y acuáticos. Podemos incluir también al ecosistema aéreo, donde viven las bacterias y se trasladan muchas semillas y esporas. Los ecosistemas naturales, ¿sí? Podemos encontrar ecosistemas naturales aquí. Los parcialmente modificados, aquí vemos que tiene un enrejado, que es un jardín botánico. Parcialmente modificados, acá se construyó una carretera y aquí se represó el río. Y aquí encontramos un ecosistema totalmente artificial. Esa clasificación siempre atendiendo a los componentes, factores bióticos y abióticos, por supuesto, que nos va a permitir, según Odum, clasificar los ecosistemas en algo más amplio. En los ecosistemas acuáticos, dividiendo a los ecosistemas marinos y a los ecosistemas de agua dulce. Los ecosistemas marinos son el océano abierto, llamado pelágico, las aguas de plataforma continental, las regiones de surgencia, que es donde se van a pescar, el mar más profundo, donde encontramos chimeneas hidrotermales, y el fondo del bikini, por ejemplo, a los estuarios, que son las bahías, las ondas, desembocaduras de ríos, los deltas, los marjales salinos. En cuanto a los ecosistemas de agua dulce, encontramos el léntico, lótico y humedales. Léntico es todo aquello que está estancado, mientras que lo lótico es todo lo que corre, ríos y arroyos. Los humedales, marjales y bosques pantanosos, o sea, el esteral es un humedal. Por lo tanto, en Paraguay tenemos los tres, léntico, lótico y esterales, o sea, humedales.
También tenemos biomas terrestres. Dentro de los biomas terrestres no tenemos nosotros tundra ártica ni alpina. Bosques de coníferas boreales tampoco, están muy al norte. Los bosques templados caducifolios no tenemos porque no pertenecemos a un clima templado. Pastizal templado tampoco. Sí, ya Paraguay contiene partes de pastizales y sabanas tropicales porque somos un país subtropical. Chaparrales, sí, con lluvias de invierno y sequías en verano, sí, chaparrales en el Chaco. Recuerden la canción que dice Chaco Boreal, Chaparral, y no me acuerdo lo que dice la letra. Desiertos de herbáceas y arbustos. Tenemos los médanos del Chaco. Bosque tropical semiperenne con estaciones lluviosas y secas pronunciadas también tenemos. Bosque lluvioso tropical perenne no tenemos, queda más hacia el Ecuador. Y bueno, sí tenemos también ecosistemas domesticados, artificiales y antropogénicos. Tenemos ciudades. Tecnoecosistemas rurales también tenemos, ¿será? Puede ser. Agroecosistemas también tenemos escuelas que hacen agroecología. ¿Tenemos tecnoecosistemas rurales? Sí tenemos Asunción, Distrito Metropolitano. O sea que esta es una clasificación bien completa desde el punto de vista de ODUM. Hay otras más. Entonces, los principales ecosistemas del mundo son alrededor, a grandes rasgos, entre 9 y 11, depende del autor. Y les dejo por aquí. Esto es todo por hoy y estaremos continuando, Dios mediante, en la otra unidad, en la próxima, que va a tratar sobre el flujo de vida, los mecanismos, las relaciones que existen en los ecosistemas para que ellos puedan funcionar. Muchas gracias.